Bueno, esas son las transiciones que le tocan a los inmigrantes cuando llegan en un país y buscan la manera de salir adelante. No te puedes enfrascar solamente en lo que tú hacías en Venezuela, sino tienes que buscar las opciones y fue la que nos tocó. Tú sabes que los venezolanos somos un poquito diferentes a los demás. Lo de nosotros es de nosotros. Mira, salud por eso y también divina chicha que estamos disfrutando del día de hoy. Sí. Al mencionar la Venezuela de antier, para los venezolanos de una vez identificamos y nos vamos a un parque temático. Pero en esta oportunidad la Venezuela de antier es un restaurante y me voy a encargar de visitarlo, de probar su sabor y de ver la gente que llega ahí disfrutando de la buena comida venezolana. Esta visita turística estuvo llena de sabor, de los originales sabores venezolanos que muchos se persiguen fuera de nuestras fronteras. Desde que supe que iba a conocer este restaurante, estaba como emocionada. Me llenaba de mucha expectativa el mirar un menú con nuestra comida venezolana y que realmente podía reencontrarme con esos sabores. En este nuevo encuentro ahora con una gente talentosísima y venezolana. Eso está de más decirlo porque el venezolano tiene su talento desde que se presenta con un mucho gusto o con un buenas tardes, buenos días, ¿sí o no? Claro, la cordialidad sí. Y la decencia por delante. Por delante. Eso a veces está ausente en otros lugares cuando salimos de Venezuela, pero nosotros lo mantenemos y eso nos llena de muchísimo orgullo. Estoy con Eduardo, él me va a comentar sobre todas las delicias que hay en este restaurante y me encanta que sea él porque me va a dar detalles. Así que Eduardo, cuéntame esta idea del restaurante. ¿Ya ustedes tenían algo así parecido de cocina, de culinario, algo así antes? ¿O esto fue algo innovador en la familia? La verdad, algo innovador en la familia. Y la han pegado. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Sí, nosotros nunca trabajamos con comida. Okay. En Venezuela, nosotros siempre trabajamos fueron con teléfono. La parte tecnológica. Sí, parte tecnológica. Ok, entonces, si de lo tecnológico pasaron a la cocina, esa transición fue ¿por qué? Bueno, esas son las transiciones que le tocan a los inmigrantes cuando llegan en un país y buscan la manera de salir adelante. No te puedes enfrascar solamente en lo que tú hacías en Venezuela, sino tienes que buscar las opciones y fue la que nos tocó. Correcto. Y esta ahí opción arrancamos. de la cocina no la estaba buscando precisamente, pero te llegó y la has sabido manejar. Un poquito, pero la aprovechamos. Muy bien. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, ese inicio fue mi esposa haciendo DoorDash. Okay. Estaba haciendo Uber Delivery. ¿Entregas de comida? Sí, y llegó un negocio que se llamaba Tecaballo. Se llama Tecaballo, son muy amigos de nosotros. Y le preguntó a ellos que si ellos estaban interesados en vender en franquicia. No sé de dónde sacó eso porque ni pendiente. Las mujeres somos así, visionarias en todo. Empezamos a negociar con ellos y nos dieron la oportunidad. Gracias a Dios nos fue muy bien con ellos, tuvimos un año y de ahí decidimos separarnos. Okay. Y fue cuando arrancamos con la Venezuela de antier. Pero ese año les dio la oportunidad de conocer, de aprender, nos todo, enseñaron, la comida, cocina, sí, atención sí. al público Sí. y ya irse estructurando algo mentalmente. Sí, por supuesto. ¿Y ese inicio fue con restaurante, con local de una vez o fue de otro modo? No, con un food truck. Muy bien. Empezamos con un food truck en la OBT, luego abrimos otro en la Landstar, luego brincamos al restaurante porque ya la producción estaba creciendo. sí, nos estábamos viendo un poco apretados. Ok. Y ahora aperturamos en la Curry Ford. El lugar está bello, acogedor y huele a Venezuela, a su sazón, condimentos y a su gente, que se nota lo bien que disfrutan de cada uno de los platos.
vamos a hablar un poco de que como aquí ya estamos creciditos, el menú también creció. Sí. Entonces estoy notando que tienes menú, por supuesto, platos tradicionales de Venezuela, pero también hay como que especialidades de la región. Háblame, por ejemplo, de acá. Tenemos ensaladas llaneras, la andina, la oriental y por supuesto me vas a hablar sobre la cabimera. Sí. Háblame de eso. Bueno, las ensaladas son típicas de todos lados, ¿no? Pero nosotros le colocamos estos nombres por los contornos que lleva. Por lo menos la llanera la hacemos con carne. Bien. Con carne asada, al grill, a la parrilla. La oriental la hacemos con pescados, camarones. Tenemos la César, que es la original César de todos lados, pero también tenemos la César andina, que le echamos frutas, fresas, todo. Entiendo. Y la cabimera, la popular cabimera, bueno, esa es una de las arepas más vendidas aquí, de nosotros. Esa es una arepa que va picada en cuadritos y arriba lleva de todo. Realmente de todo, ¿verdad? Carne, pollo, jamón, queso frito, queso rallado, lo que le quieras poner. Grandísimo. Yo ahorita se los voy a mostrar porque me voy a encargar de eso, de hacer una toma de ese plato que a la vista se ve explosivo, pero así causa un asombro, pero realmente es delicioso. Yo he sido testigo de unos buenos sabores de una cabimera. Ahora bien, tenemos por supuesto el pabellón, que es el plato típico del país. Arroz chino a lo venezolano. ¿Cómo es eso? Si un arroz chino es chino, es hecho por chino, como eso de los venezolanos. A lo venezolano. Bueno, porque tú sabes que los venezolanos somos un poquito diferentes a los demás. Lo de nosotros es de nosotros. El arroz chino es chino, pero nosotros lo hacemos arroz chino a los venezolanos, como lo hacen en Venezuela. Porque si tú puedes ver, tú viajas a cualquier parte del país, Panamá, Colombia, en todos lados va a haber arroz chino, pero en todos lados te sabe diferente. No, completamente. Cuando uno tiene un plato de arroz chino y uno lo pregunta, sí, no sabe como el de nosotros. No sabe como el de nosotros. Bueno, este sabe como el de nosotros. Mira, salud por eso y también divina chicha que estamos disfrutando del día de hoy. Sí. Estos platos, con gustos y sabores por todos lados, me imagino que el chef es venezolano. No, todos son venezolanos. Ok. Empezando, los chefs eran mi mamá, mi esposa y yo. Que por cierto, hacía un huevo y se me quemaba, pero aquí me tocó. Y ahora haces especialidades con el plato. Me tocó darle. La decoración, por supuesto, muestra mucho de los elementos icónicos del país, detalles que despiertan emociones entre el público. Nosotros nos hemos diferenciado porque nosotros no hemos ido tanto a las especialidades, sino más que todo a lo casero. Tú te tomas una sopa aquí de pollo, esa es como la que te tomabas en tu casa. Qué rico. Sí, y todos los platos de nosotros son caseros, que es la diferencia a otros restaurantes, respetándolos por supuesto. Claro. Pero nosotros nos hemos enfocado en eso, en hacerte sentir en tu casa y ha dado resultados. Vamos a hablar de las presentaciones, porque estoy notando que en el espacio también hay una tarima para shows, presentaciones y todo eso. Cuéntame de eso. ¿Eso es cada cuánto? ¿Tienes eventos fijos o cómo? No, lo hacemos una vez al mes, 2 veces al mes, hacemos eventos. Ahora, la Venezuela de Antier, ¿por qué? ¿Por qué elegir ese nombre para identificar tu negocio? Bueno, te voy a decir la verdad de eso. Háblame. Ella no se va a llamar así, ella se va a llamar la Venezuela del ayer, por la que fue en el pasado. Y cuando fui a buscar el nombre ya estaba reservado. Pero el nombre iba a ser la Venezuela del ayer. Entonces nos quedamos con este,
que también, ¿verdad?, nos gustó mucho, porque hay un parque temático, aclarando que no tenemos que ver nada con el parque. Esto es un restaurante, ellos son un parque. Oh, comprendo. Sí. Muy buena la aclaratoria, porque Sí. ya te lo iba a preguntar. Sí, y nos quedamos con este nombre por eso. Ok, el menú del lugar de la Venezuela de Antier Restaurant es variado, es amplio, realmente tienen especialidades del país completo y también de regiones, así que yo me fui por una especialidad del Zulia, se la voy a mostrar, seguramente que sabe. Aquí está, este es el plato, así como lo ves de explosivo, este es la cabimera, se ve espectacular. Vamos a probar. Una arepa cabimera realmente, esto está integrado por muchísimos ingredientes. Hay pollo, hay carne, hay huevo, hay jamoncito, hay mucha salsa alrededor. Aquí está un quesito frito, hay yuca picadita y se supone que en el fondo hay una arepa. Todavía no he llegado allí. Ay, hablando de menú especial, ¿tienes unos menús de tipo promociones o lunch, algo así durante la semana, no? Sí, tenemos promociones de lunes a jueves, también tenemos un menú especial donde tenemos las carnes, ya tenemos muchos tipos de cortes. Ok. Tenemos la picaña, tenemos ribeye, tenemos New York, tenemos muchas cosas más y siempre estamos innovando. Nosotros cada cierto tiempo estamos metiendo platos nuevos. Vemos la reacción de todos estos platos, que por cierto, no hemos podido sacar ninguno porque todos se venden. La idea es sacar uno y meter uno nuevo, ir probando. Correcto. Gracias a Dios a nosotros lo que nos ha tocado es ir creciendo porque no todo se vende. Lo que existe se ha quedado, Todo lo que se has vende. hecho es sumar. Sí, todo se vende. Eduardo, me gustaría que mirando a cámara puedas invitar a todas las personas que van a estar mirando esta entrevista, hagas una invitación a que vengan con la familia entera, aquí caben todos. Bueno, de parte mía y de mi familia los invitamos aquí a la Venezuela de Antier a que vengan a probar un plato realmente que los va a transportar a Venezuela otra vez. Aquí los esperamos con todo el cariño del mundo. Puedo decir que el lugar me encantó. La comida realmente sabe a Venezuela y es un lugar para repetir. Tú y yo nos encontramos en otra edición de Turismo 360 Grados. Te espero por mis redes sociales y en mi página web.